Bueno, ahora sí, eh, estaba, había empezado un live y lo tuve que detener. Tuve una pequeña interrupción justificada, sin problema con eso. Ya, en esta noche, una de las cosas que nos interesa es compartir las incidencias del día. Realmente, eh, eh, hay- tenemos tantas cosas que hacer. De hecho, la universidad tiene unos tremendos proyectos. En primera instancia, tenemos la investidura del doctor Estrada como presidente de la escuela, que ya lleva año y medio a 2 años como presidente, pero debido a la pandemia no habíamos podido hacer la actividad. Así que el 24 de septiembre estamos en Nueva York, eh, en la Iglesia Aliento de Vida, haciendo la ceremonia de investidura como presidente de la escuela. Lo otro que tenemos es eh, la presentación de este libro. Este libro es un gran libro de teología pentecostal latinoamericana. Um, es una, una serie de autores, una serie de autores donde discutimos la temática teológica pentecostal desde la perspectiva wesleyana. El doctor Estrada, el doctor Wilmer Estrada, el doctor Sami Alfaro, el doctor José Raúl Feus, el doctor Calmero Álvarez, el doctor Darío López, el doctor Daniel Castelo, el doctor Miguel Álvarez, el doctor Reinaldo Gracia, la doctora Miriam Figueroa. Y ahí me cuelo yo también, en el capítulo 5. Estoy escribiendo acerca del enigma del mal. Realmente es algo bien interesante. Lo consiguen en Amazon. Es una gran cosa. Una gran cosa. Esta mañana estuve con un grupo de amigos y desayunando, compañeros y compañeras en el ministerio. Y surgió en la conversación, por supuesto, los ministros hablamos de cosas ministeriales, de cuando en cuando, pues, hablamos de cualquier otro tema. Y en el proceso estuvimos hablando acerca de la fe, ¿verdad? De, este, de, este, de esta expresión de la vida cristiana, de la fe. Y alguien en la mesa citó el texto que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que le hay y que Dios es galardonador de los que le buscan. Y yo he pasado el día pensando en ese verso. No es la primera vez que me hablan de él, pero pasado el día pensando en algo que yo llamaría el reto, el reto de la fe. La fe no es una expresión abstracta de nuestra espiritualidad. Nuestra fe tiene contenido. No es ciega, tiene ojos, tiene sentido, tiene razón. Eh, eh, esa fe nos reta. De hecho, la fe nuestra no solamente está relacionada a nuestra redención. La fe nuestra es una expresión holística de nuestra vida cristiana. Y entonces el salmista dice, no el salmista, el escritor de Hebreos, perdón, dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios es, porque no hay otra manera de vivir y expresar.
esa um, devoción que sentimos por el Dios único si no creyemos en Él, si no creemos en Él. Dietrich Bonhoeffer decía, solamente el que cree obedece y el que obedece cree. Entonces nos preguntamos hasta qué punto nuestra, nuestra vida, nuestra vida no es una expresión misma de nuestra fe. Eh, 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 Próspero de Aquitinia vivió en el siglo IV. Él decía, la ley que se cree es la ley que se vive. Lex credendi, lex orandi. O sea, en última instancia, lo que uno hace, como uno adora, como uno vive, es una expresión de lo que uno cree. ¿Ves? Porque la conducta, en última instancia, refleja lo que hay en el corazón. Y eso yo lo llamaría Evangelismo 101. No, no, dice el Señor Jesús, no se cosechan higos de los abrojos ni de las zarzas, se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y Santiago todavía es más. Santiago, el apóstol Santiago, wow. eh, Santiago, medio hermano del Señor Jesús, pastor de la iglesia de Jerusalén, después de la salida de Pedro, de Hechos 20 en adelante, escribe la carta. Santiago dice, oye, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. O sea, tú tienes fe. Bien haces. Pero muéstrame tu fe sin tus acciones y yo te voy a mostrar mi fe por mis acciones. Muéstrame tus convicciones por tu actuar, sin tu actuar, y yo te voy a mostrar mis convicciones en mi actuar. ¿Ves? Entonces Santiago es más enfático porque dice, pero si los demonios creen y tiemblan. Hay gente que no le gusta hablar de los demonios y la Biblia menciona la palabra demonio. De hecho, es una palabra neotestamentaria. En el Antiguo Testamento se habla de espíritus. De alguna manera, en el Nuevo Testamento se usa la palabra demonios. Pero eso es harina de otro live, de otro video. Pero lo grande de esto es que dice que los demonios no son ni escépticos ni ateos, pero no dejan de ser demonios. ¿Ves? Así que en esta tensión entre lo que se cree y lo que se vive, la fe se levanta como un reto porque nos invita a mirar con otros ojos. La fe nos invita a mirar la vida con otros ojos. Dice en Hebreos que estos héroes de la fe se sostuvieron como viendo al invisible. O sea, esto de ver con los ojos espirituales es algo más profundo que una figura de lenguaje. Es que en esta realidad etérea tenemos que aprender a ver con los ojos de la fe, a mirar con más allá de nuestro sentido. Y Pablo, dice Pablo, no miren las cosas temporales.
O sea, en otras palabras, lo que nos está diciendo es, cuídense del tipo de percepción que ustedes están teniendo. ¿Qué tipo de percepción? ¿Sabe por qué? Porque nuestra percepción es lo que alimenta nuestra alma. Y nuestra alma es la que tiene una relación con nuestro espíritu. Todo lo que nos llega de afuera nos entra por los sentidos. Y esas percepciones pueden ser erróneas. Por eso Pablo dice, poned la mira en las cosas de arriba. ¿Ve? No mirando las cosas temporales, no mirando las cosas de la tierra, no mirando las cosas que perecen. Porque las cosas que perecen son temporales, más las que no se ven son eternas. Las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así que el reto de la fe es que nos invita a mirar con otro set de espejuelos, con otro set de ojos, con otro conjunto de ideas, con otra serie de criterios. Ese es el reto de nuestra fe. ¿Por qué? Porque fe y confianza van de la mano. ¿Ve? Van de la mano. Es necesario que el que a Dios se acerca, dice Hebreos, crea que le hay. O sea, lo que quiere decir es que cuando uno se acerca, crea que Dios es. Y no solamente que Dios es, sino que nos acepta. Y no solamente Dios es y nos acepta, sino que nos concede lo que nosotros estamos buscando. De eso trata Hebreos 11:6. Porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que le hay, que Dios existe, que Dios es real. Y la segunda parte del verso es la que dice, y que Él es galardonador de los que le buscan. Nosotros podemos pensar en, que en creer en Dios nos va a traer una recompensa desconectada de Él mismo, a falta de un mejor término. O sea, como que voy a usar una palabra que aprendí hace muchos años de un compañero ministro, hemos cosificado nuestra fe, como si la fe nos produjera cosas. Pero cuando la Biblia dice Dios es galardonador de los que le buscan, para mí no está hablando de cosas. Para mí está hablando de, de algo más. Está hablando de persona, de Él mismo. Tomás de Aquino decía, el galardonador, el galardón de la fe es Dios mismo. O sea, cuando uno se acerca a Dios frente al reto de esta fe, cuando uno se acerca en confianza, entendiendo que, que soy aceptado, yo siempre digo, fe es aceptar que fui aceptado. Es el brazo que recibe lo espiritual, lo de Dios. Cuando esas, a falta de un mejor término, esas condiciones se dan, ese galardón es la misma presencia divina. Ese galardón es el Dios que ha prometido salvarme, siendo mi compañero en el camino, cuidando mi vida, mi ser, mis pasos, mis decisiones, mis senderos.
La fe no me da cosas, la fe me da a Dios. Si yo voy a hablar en términos. Por eso es que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Ven la separación entre lo cosificado de la vida cristiana y lo esencial de la vida cristiana? O sea, Dios. ¿Sabes? Tener a Dios es tenerlo todo. Eso es lo que me está diciendo el verso. Él es galardonador. Mi galardón es Él. Él que se ha entregado, que se ha dignado en salvarme. ¿Ve? Me gustan las figuras de los salmos, que se inclina, como dice la Biblia, inclina tu oído. ¿Ven ustedes? No es que decimos, levanta tu oído como si yo estuviera más alto que él, no dice, inclina tu oído, porque yo estoy en la rueda de abajo, yo estoy tocando fondo y llego a Dios con fe y encuentro que mi mundo se transforma, que mi mundo se transforma. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que le hay y que Dios es galardonador de los que le buscan. Ese fue el verso que todo el día de hoy estuve pensando en él, rumiando, y lo comparto con mis contactos de Facebook y de YouTube. Así que será hasta luego. Bendiciones.